Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Bueno, cordial saludo para todos los que siempre sacan su ratico. Hoy no tengo la guitarra conmigo, estoy por fuera de mi casa lejos, entonces no tengo acceso a una guitarra, pero igual eh, podemos cantar a capela o con pistas. El pedacito de la canción que canté es de un señor que se llama Jaime Murrell y esta canción se llama Yo quiero más de ti. Quiero hoy invitarlos a que conmigo descubran, respondamos a la pregunta, ¿por qué mataron a Jesucristo? Quiero primero entonces darle gracias a Dios por su vida, que saca este ratico y dispone este tiempo para estar conmigo, buscando, eh, como suelo decirlo en mi página, los tesoros de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy muchas gracias por cada persona que a esta hora dispone su tiempo para escuchar la enseñanza de tu palabra, los tesoros tuyos que son la palabra de Dios. Te ruego, Señor, para que tú hables a nuestros corazones y que esta palabra sea edificándonos y sea llevando a todo el que la escuche a convencerse de que Jesucristo es Dios y de que su muerte está íntimamente ligada a la existencia de los seres humanos en el tema del perdón de los pecados. Amén y amén. Bueno, entonces ahí está planteada la pregunta. Se llama ¿por qué mataron a Jesucristo? Muy bien. Entonces cuando planteo esta pregunta, primero quiero un poco hablarle de que desde tiempos antiguos en la humanidad, ¿cierto? Las distintas sociedades y naciones establecieron la pena de muerte. Hoy de pronto pocas naciones lo tienen, pero en la antigüedad era muy frecuente lo de la pena de muerte, como una forma de castigo para diferentes delitos muy graves. Eh, Cuando al Señor Jesús lo sentenciaron a muerte, se supone que debería de haber unas razones legales a la luz del derecho. En ese caso, a la luz del derecho romano, primeramente, porque era el imperio de Roma el que gobernaba en todos esos territorios de la antigüedad. O en segundo lugar, según las leyes de los judíos. Pero en todo caso, como fue sentenciado a muerte y a él no lo mataron precisamente en un bonche callejero, no lo mataron por ahí en una pelea en una cantina, porque Jesús no se mantenía en cantinas, aunque caminaba entre los bebedores y todas las personas pecadoras, pero no se mantenía pues propiamente practicando esas cosas. Entonces no lo mataron en esas circunstancias, no fue en una pelea que él peleó por ahí en la calle, no. Tampoco la pelea, la muerte de él fue porque un enemigo lo estaba acechando por allá y le disparó desde una montaña, tampoco. Y bueno, cuando pienso en la pregunta de por qué mataron a Jesucristo, recuerdo que hubo un programa hace algunos años, por acá en Colombia, creo que se llamaba Es que, ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Entonces, me da como risa al pensar en eso, porque ciertamente muchas veces se piensa en eso, cuando matan a alguna persona, uy, eh, y bueno, dicen algunos sarcásticamente, ¿y será que estaba rezando? O como dijo un político muy reconocido en Colombia, que mataron unos muchachos, ¿no sería que estaban cogiendo café? Bueno, resulta que en el caso del Señor Jesús no tiene nada que ver con esas cosas, de que era que estaba por ahí metido en cosas malas, estaba como en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No, no hay coincidencias en la muerte de Jesucristo, no hay coincidencias, no hay accidentes ni cosas extrañas. Quiero que usted se convenza de entrada y lo demostraremos bíblicamente que todo estaba presupuestado por Dios para que se diera la muerte de Jesucristo. Esa es la idea y la conclusión a la que yo quiero que usted llegue conmigo. Pero primero vamos a explorar si hubo razones legales a la luz del derecho romano, del derecho judío, para que Jesucristo fuera condenado a muerte. Eh, Listo, eso es lo que vamos a explorar. Yo tengo una segunda pregunta y es, si Jesucristo fue uno de los maestros espirituales más bondadosos que ha pisado la tierra, ¿por qué fue entonces que lo condenaron a muerte? Esa es una buena pregunta que usted se tiene que plantear y pensarla
antes de que vamos a responderla. Si Jesucristo fue uno de los líderes espirituales, de los maestros más reconocidos en todo el mundo por su bondad, documentada, testificada, no se le conoce maldad a este hombre. ¿Por qué fue condenado a muerte? Vamos a mirar entonces aquí rápidamente, a la luz del derecho romano, con que nos encontramos, a ver si hubo razones o no. Nos tendremos que remitir a una lectura que ya habíamos hecho antes, que está en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Está entre los versículos 28 y 38. Yo no lo voy a leer todo, porque el tiempo no nos da para leerlo todo, pero usted lo puede leer con más tiempo. Recuerde, dice el versículo 28, allí en Juan 18, que muy de mañana los líderes judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Esto es de Pilato. Dice que los jefes de los judíos no entraron en el palacio porque la ley no les permitía entrar en la casa de alguien que no fuera judío, antes de la cena de la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador romano, salió y les dijo, escuche esto, lo que él les dijo. ¿De qué acusan ustedes a este hombre que me están trayendo hoy? Esa pregunta es importante. ¿Cuál es el delito que ustedes han visto en este hombre, cierto? Se supone que a una persona no la detienen y la llevan a la fiscalía para que le hagan un juicio si no hay un delito, si no se le está imputando un delito. Claro, ya habíamos hablado un poco de esto antes. Entonces Pilato pregunta, bueno, ¿cuál es el delito que este hombre cometió? ¿Sí? ¿Cuál es el delito del que se le está acusando? Y ellos le respondieron, escucha esto, en el versículo 30, no te lo habríamos traído si no fuera un criminal. Entonces esa respuesta es una respuesta muy evasiva. No te lo habríamos traído si no fuera un criminal. Sí, pero la pregunta es entonces, y esta sí la hago yo, no Pilato, pero ¿cuál es el delito exactamente? ¿Usted cree que la fiscalía acepta que le lleven una persona para un juicio y diga, no, aquí lo traemos porque es un criminal? La policía dice, sí, pero ¿qué lo sorprendieron haciendo? ¿Cuál fue el delito en donde lo vieron? Pero esta gente no tiene respuesta. Para que de entrada usted vaya pensando realmente qué hay en el corazón de los judíos, que llevan a Jesús, que porque es un criminal, pero resulta que el delito no se ve, pero dice que es un criminal. Pregúntese por qué hay tanto odio por Jesucristo. En este mundo hay mucho odio por Jesucristo. Bueno, entonces Pilato les dijo, listo, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con sus propias leyes. O sea, ¿qué les dijo? Hombre, si este hombre es un criminal, según dicen ustedes, y tiene delitos, pues júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Mire lo que responden los judíos. Nosotros, en el versículo 31, nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. También habíamos visto en parte esto hace unos días. Cuando ellos dicen esto, no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte, lo que están diciendo es que ya lo condenaron a muerte. Esto es ilegal, esto es ilegítimo, esto es violentar un debido proceso, violentar el derecho, porque no le dan oportunidad de defenderse, están diciendo que ya está condenado a muerte, a pesar de que no se conoce cuál es realmente el delito, por lo menos a Pilato no le están diciendo cuál es el delito. Y seguro que no se lo dicen es porque a la luz del derecho romano, lo que digan los judíos tiene sin importancia para los romanos. No van a aceptar el delito que digan los judíos que Jesús tiene. O sea, si es un delito contra la ley romana, sí, dígame cuál es. Pero si no es un delito contra la ley romana, pues cuadren el problema ustedes, ¿cierto? Pero bueno, quiero que sepa que esto es el cumplimiento de profecías bíblicas. Cuando ellos dicen no tenemos autoridad para llevar a nadie a la muerte, realmente se está cumpliendo una profecía de que Jesús sabía que ya lo iban a matar crucificado, ¿cierto? Y los judíos no podían hacer eso. Eso se lo tenían reservado únicamente los romanos. Pero era la muerte por crucifixión que había sido ya anunciada por los profetas. Y bien, sigo aquí avanzando rápidamente. Después de conversar un rato el Señor Jesús con Pilato, y usted vio esa conversación conmigo hace unos días, al final Pilato dice, sale a la gente allá, hacia el frente de todos estos judíos y les dice, yo no encuentro ninguna razón para castigar o condenar a este hombre a la pena de muerte, ¿sí? O sea, a la luz del derecho romano, Pilato dice, yo no encuentro razones para condenarlo a muerte. Imagínese usted, Pilato, que es el representante de la autoridad romana, de la ley romana, dice a la luz del derecho romano, yo no encuentro razones para condenar a este hombre a muerte. O sea, no hay razones, no existen. Imagínese usted, pero a pesar de eso, Jesús fue condenado a muerte. Pregúntese por qué lo condenaron a muerte. Por eso volvemos al punto de ahorita. Si él era un buen hombre, un buen muchacho, un gran maestro, un gran profeta, ¿por qué lo mataron? Entonces es claro que ya Pilato dice, yo no encuentro razones para hacerlo. Y por eso Pilato después dice, yo me lavo las manos aquí y ustedes son los responsables de la muerte de este tipo. Bueno, entonces
la muerte de Jesucristo ya va a recaer sobre los judíos y no sobre Pilato. Si bien él al final ejecuta la muerte, y ustedes lo saben, él se declara inocente de esa muerte por cuanto dice, yo no estoy de acuerdo con esta muerte porque a la luz del derecho romano no tengo por qué matarlo, pero lo voy a hacer porque es la petición de ustedes y está bien. También, digamos, tengamos en cuenta la ley de ustedes. Ahora vamos a mirar si a la luz del derecho de los judíos Jesús debía ser condenado a muerte. Lo remito al capítulo 5 de San Juan. Allí hay una historia, y no la voy a leer, pero se la voy a contar. Había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda, un lago, digámoslo así. Y cada año subían muchas personas allá enfermas, de diferentes enfermedades, porque ellos tenían la creencia de que, por cierto tiempo, un ángel desde el cielo descendía, tocaba el agua, y el enfermo que llegara de primero al estanque era sanado. Pues bien, ocurrió que el Señor Jesús, por allá un cierto día, por cierto un día de descanso, de reposo, como lo llaman los judíos, o día sábado, también lo llaman, había un montón de gente allá junto a ese estanque, muchos enfermos, dice la palabra en San Juan 5. Y entonces todos estos enfermos estaban allá pues atentos a ver cuando el ángel bajaba y tocaba el agua. Pero el punto es que Jesús se acercó a un hombre que no podía caminar, él era un paralítico, y conversó con él. Le dijo, ¿quieres ser sanado? Y el paralítico dijo, claro que quiero, pero yo no tengo quien me lleve al estanque. Y cuando el agua se mueve después de que el ángel toca el agua, entonces otro desciende primero que yo y ya no puedo ser sanado. Bien, el caso es que Jesús hizo el milagro de sanar a este hombre. Eso fue lo que hizo, lo sanó. Y el hombre se levantó con su camilla y se fue caminando con su camilla al hombro. Caminando. Y él no podía caminar, pero caminó porque Jesús le hizo el milagro. Entonces resulta que los jefes de los judíos se molestaron mucho con Jesús por esa situación. Y lo vamos a leer, San Juan 5:18 dice, los jefes judíos se molestaron tanto con Jesús que tuvieron aún más ganas de matarlo. Escuche lo que estoy diciendo. Tuvieron aún más ganas, o sea, ya tenían ganas de matarlo, pero se les aumentó las ganas por esta situación de ese milagro. Dice, no lo querían, lo odiaban porque además de sanar a los enfermos en el día sábado o día de reposo, Jesús decía que Dios era su Padre y por eso se igualaba con Dios. Entonces yo quiero que usted evalúe conmigo rápidamente estas dos situaciones. Dicen aquí que los judíos odiaron más a Jesús y lo querían matar que porque quebrantaba el día sábado haciendo milagros. Quiero decirle una cosa, no es una razón lógica decir que van a matar a ese hombre, a Jesús, por el hecho de que en los días sábados o el día de descanso de los judíos, que es el sábado, no el domingo, él hacía milagros sanando enfermos. No puede ser esa la razón. O sea, de pura lógica no es, porque las leyes en cualquier parte del mundo se hacen para promover el bien. Las leyes no se hacen para promover el mal, sino el bien. Y si una persona está haciendo el bien, no hay ninguna ley que pueda castigar a una persona que está haciendo el bien. O sea, eso es ilógico pensar que a Jesús hay que matarlo porque el día de descanso sanó a una persona que estaba enferma. Si usted fuera el que está enfermo o un familiar suyo, usted haría todo lo que esté a su alcance, y no importa si es viernes, sábado, domingo, el día que sea, con tal de que el médico o el profeta le haga el milagro y la sanidad a su enfermo. No nos engañemos. Aún esos tipos, esos hipócritas que mataron a Jesús, si fuera ellos los que estuvieran enfermos, un familiar de ellos, a lo mejor sí les gustaría que el médico los visitara y les diera medicina para sanarlos, ¿sí? Entonces no es una razón lógica decir que porque hacía milagros los días sábados. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Los sábados o el día de descanso de los judíos, lo que se debía hacer es el bien, no el mal, y Jesús estaba haciendo el bien. Entonces no es una razón lógica que lo hubieran matado que porque hizo milagros en sábado y quebrantó la ley. No, la verdadera razón de la muerte de Jesús no está ahí, sigue oculta, y ellos la están escondiendo. Aún puede que ni la conozcan. Segundo, el asunto de declararse hijo de Dios. Desde esa afirmación hay dos opciones y las tenemos que revisar. Primero, que sea verdad lo que Jesús está diciendo, de que Él es hijo de Dios y que es Dios. Esa es una primera opción, que sea verdad. Si eso es verdad, realmente esos tipos están metidos en serios problemas, porque están peleando contra el mismo Dios, están persiguiendo al mismo Dios y quieren matar al mismo Dios que ha venido a la tierra en carne y sangre, que se hizo hombre. Delicadísimo. La segunda opción es que sea una mentira. O sea, eso de que Jesús es hijo de Dios, supongamos que fuera una mentira. Entonces, si eso fuera una mentira, lo primero que tienen que hacer los judíos es comprobarlo. Ah, que hay un tipo diciendo que Él es el hijo de Dios, que es el Mesías. Pues eso hay que comprobarlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían, por la misma ley de ellos desde la antigüedad,
que Dios había prometido enviarles un Salvador, un Mesías, un Cristo. Por tanto, si ese tipo decía que él era el Cristo, el Mesías, lo que había que hacer era evaluar si era o no era el Mesías, antes de ponerse con esas cosas de sentenciarlo a muerte. Porque ciertamente la ley de los judíos decía que si alguien se quería igualar con Dios y blasfemaba, que había que matarlo. Listo. Pero entonces primero había que comprobar si Jesús era o no era Dios. El Cristo, pues, el Mesías. Eso había que comprobarlo antes de declararlo digno de la muerte. Pero ellos no comprobaron nada. Antes bien, vieron milagros y milagros y milagros y se llenaron de más y más odio. Pregunto yo, ¿acaso no era obvio que un tipo que hacía tantos y tantos milagros tan sobrenaturales definitivamente tenía que ser el Cristo? Pues bueno, parece que no escudriñaron lo suficiente y sobre todo sus corazones y sus mentes no estaban preparados para recibir a ese Cristo, a ese Mesías, que fue el Señor Jesús. Entonces, si realmente fuera mentira eso de que él es el Cristo, si hubieran comprobado, pues vamos a suponer que lo hubieran comprobado y que hubieran encontrado eso, que sabemos que no, yo sé que Jesús es el Cristo, pero si eso hubiera sido mentira, ¿sabe una cosa? No daba para matarlo. ¿Usted cree que da para matar a un tipo? Si usted ahora mismo ve a un tipo por la calle que está loquito y dice, yo soy hijo de Dios, yo soy el Cristo, o yo soy el presidente de Estados Unidos, ¿usted mataría a un tipo por eso? ¿Cree que la ley en Colombia o en cualquier parte del mundo debería matar a un señor o a una señora que va por la calle porque dice yo soy el presidente de Colombia o de tal país, de Estados Unidos, o yo soy el hijo de Dios? ¿De verdad, sensatamente usted cree que las leyes de la tierra de los hombres deberían matar a una persona por decir eso? No. Antes bien, a uno le da risa cuando uno ve personas así en la calle que son como desquiciados mentales, loquitos o lo que llamamos bobitos, bueno, en fin, de esas personas que chorrean babas y todo. Mire, una persona de esas a uno puede que en ocasiones le dé risa, pero en otras ocasiones lo que da es lástima y compasión. Pero en ningún momento odio por una persona así. Vuelvo a decirle, la razón de la muerte de Jesucristo no es tampoco esa de que porque él se declaró ser hijo de Dios o no, no es porque él se hubiera declarado ser hijo de Dios y entonces se volvió un blasfemo. No. Quiero decirle que la razón de la muerte del Señor Jesucristo no fue por la ley romana y ni siquiera fue por la ley judía. La muerte de Jesucristo fue porque Dios desde el cielo la estableció para salvar a la humanidad. Porque Pilato quiso salvar a Jesucristo y por eso prefirió azotarlo. Pero aún así el pueblo pedía que lo crucificaran. Aún el mismo Jesucristo, orando en Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero luego dijo, no, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. ¿Sí? Y cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al soldado amargo, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no hagas eso, guarda tu espada. ¿Acaso la copa que el Padre me la da no la he de beber? Y también en el Evangelio según San Juan está escrito que el Señor Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Escucha esto, nadie me la quita, yo mismo la pongo y yo mismo la tomo, dando a entender que Él era Dios. Así que finalmente quiero decirles algo. El culpable de que Jesús hubiera muerto no fue Pilato, para nada. El culpable de que Jesús hubiera muerto ni siquiera son los líderes judíos, sacerdotes y todo eso. No son los responsables de eso. Directamente no. Son instrumentos a través de los cuales Jesucristo padeció y murió. Pero el verdadero responsable de la muerte de Jesucristo es Jesucristo mismo. Porque Él quiso asumir la condición de hombre y entregarse a una muerte de cruz para salvarlo a usted y a mí de los pecados. Es decir, el Señor Jesucristo es completamente responsable de su muerte, porque Él quiso entregarse. Otro asunto es, hay de aquellos que los llevaron a la muerte, ¿cierto? Ese será otro asunto que podríamos luego profundizar. ¿Qué sucede con las personas que lo mataron? Lo más importante es entender que todo el que se arrepiente alcanza la salvación. Aún los soldados que se arrepintieron al momento final, cuando dijeron, uy, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, esos soldados alcanzaron el perdón si se arrepintieron. Aún estoy seguro de que si Poncio Pilato se hubiera arrepentido y hubiera recibido a Jesucristo como Salvador, habría recibido salvación. Porque el gran pecado no es haber matado a Jesucristo. El gran pecado es rechazar la salvación que Él trajo para la humanidad. Ese sí es el gran pecado. Por eso lo invito en esta tarde a que cambie su mente, su manera de pensar, sus prejuicios y comprenda que no debemos tener odio ni con Pilatos ni con Herodes, tampoco debemos tener odio con los líderes judíos, sino que ante todo debemos pensar que el mismo Jesucristo desde el cielo como Dios diseñó el plan de salvación para la humanidad
y vino a la tierra y se entregó a la muerte de cruz, a esa muerte vergonzosa, humillante, a esa muerte dolorosa, para que a usted y a mí se nos perdonaran los pecados. Ese fue el plan de Dios y esa fue la razón por la que Jesús murió. No es porque hubiera violado la ley judía, la ley romana, no es porque lo hubieran encontrado en un prostíbulo tomando trago con las mujeres ni con los cantineros. No, no fue porque estaba peleando en la calle en un bonche, no. Perdónenme que sea así como tan coloquial y crudo. El Señor Jesús no murió por ninguna causa terrenal, murió por causas celestiales, causas espirituales, la salvación suya y la mía. Eso es lo más importante que debemos entender hoy. Que ante todo, sí, los líderes judíos le tenían envidia, le tenían rabia, le tenían celos y no querían verlo porque era como una competencia para ellos, aunque él era un hombre de corazón puro, limpio y sano. Pero aún así, con todo eso, pues ellos decidieron matarlo. Y sobre todo, Jesucristo se dejó matar, porque él pudo haberse bajado de la cruz, como le dijeron los soldados y los líderes judíos. A otro salvó, porque no se salva también a sí mismo. O como le dijo un ladrón, bueno, si usted es el Hijo de Dios, bájese, sálvese de aquí, sálveme a mí y a mi compañero, ¿cierto? Pero Jesús nunca se bajó de esa cruz. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Por eso no se bajó, por eso se dejó matar. No porque hubiera violentado las leyes de los hombres, sino porque usted y yo violentamos la ley de Dios, quebrantamos la ley de Dios a través de algo que se llama pecado. Y el Señor Jesús se puso allí en la cruz para que fuera crucificado y los pecados suyos y los míos fueran pagados todos por él. Así que de aquí en adelante, cuando piense por qué mataron a Jesús, diga, lo mataron porque yo había pecado. Yo, Elkin, y bueno, usted dirá su nombre. Yo pequé y por mí, por mi causa, Jesús bajó a la tierra y se dejó matar. No le echemos la culpa a nadie, a los demás. Digamos, Jesús es el responsable y lo hizo por amor a mí. Eso es lo más importante, por amor a nosotros. Aquí, hoy usted tiene la oportunidad de aceptar esta palabra, este mensaje y decir, Señor Jesucristo, gracias por haber muerto por mis pecados. Gracias por haber muerto en esa cruz del Calvario, por no bajarte de allí, por perdonarme. Yo quiero darte muchas gracias y pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que allí esté y nunca, nunca sea borrado y que yo de aquí en adelante pueda gozar de las bendiciones celestiales. Quiero cada día ser más pequeño para que tú seas más grande. Y lo concluiremos cantándolo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, Señor Jesús, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Bueno, doy gracias a Dios por su vida, por haberse quedado este rato. Que Dios le bendiga y recuerde, Jesucristo murió por usted y por mí para pagar nuestros pecados. No hay ningún culpable en los demás. No es Pilato, no son los líderes judíos, somos usted y yo, listo. Y por esa causa, Él murió y por eso debemos vivir para Él y entregarle nuestra vida de aquí en adelante para que nuestros pecados queden perdonados. Que Dios le bendiga, le deseo un excelente día.